decían las porciones de la mano. La palma de la mano, que sería desde el borde de la mano hasta la última falange del dedo meñique, sería como un cuadradito la cantidad de proteína, como para tener una idea estándar. Y para un grande también. Ajá. Okay. En el caso de las dos manitos juntas que les decía la canastita, vegetales. Y en el caso de carbohidratos, un puñito totalmente cerrado, es decir, así, ¿no? Un puñito cerradito. Así que poquito. Entonces, Sí, claro, ahí por ejemplo, poquito el arroz. ahí siempre va a ser cuarta, porque a veces es medio plato de arroz, Exacto. una rodaja de tomate. El chimborazo. O sea, es Claro, al revés. es al revés. Más ensalada. Exacto, es más de ensalada, carbohidrato, normalmente la cuarta y normalmente la proteína la otra cuarta. Eso es como para tener una idea general. Esto es Cosas que no nos dijeron. Continuamos con la segunda parte de este interesante tema. Hay una realidad también, no sé si es por el tipo de alimentación, pero hemos recibido mensajes de amigos que dicen, mira, mi hijo es intolerante a la lactosa. Mi hija es alérgica al gluten, que esto y que el otro. Entonces es como que uno dice, ¿y ahora cómo le doy de comer? ¿Qué pautas generales nos podrías dar para poder ayudar a que nuestros hijos se alimenten bien, pero también que vivimos en una realidad que la verdad no sé por qué, ¿no? O sea, es de pronto alguien intolerante a la lactosa, luego está muy, muy afectado, pero sí necesita calcio, sí necesita fibra, sí necesita carbohidratos. ¿Qué cosas y qué opciones nos darías en ese sentido? Tenemos, por ejemplo, los productos que son deslactosados, ¿no? En cuanto a lácteos, leche deslactosada, yogur deslactosado. ¿Los niños sí pueden consumir este tipo de Sí pueden consumir si es que alimentos? Tienen ya el diagnóstico, necesitan consumir. Normalmente lo que más afecta es la leche, más que el queso, el yogur, normalmente suele ser más tolerado. Entonces la idea es que sea bajo en grasa y si es que le sigue afectando, sin lactosa. Por ejemplo, darle una leche deslactosada y no sobre todo decirle al niño como que, ay, es que tú no puedes comer la pizza que todos comemos. Ese es el error. Claro, es que tú no puedes, entonces, porque ahí el niño se va a sentir más mal, el adolescente va a decir, ay, entonces ya no quiero compartir porque no puedo nada. Claro. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo? Si es la parte de la lactosa, hay enzimas que el médico puede enviar, Claro, el pediatra, para que receta. pueda digerir mejor. En muchos casos tiene una relación directa eje intestino-cerebro, es decir, mientras más estresado esté, mayores van a ser los síntomas de las intolerancias. Porque ¿Ves? hay Interesante. un tema del estrés que es muy alto, entonces mientras más yo le recuerde que es intolerante, peor se va a poner. Entonces, ¿qué tengo Más que mal hacer? le va a hacer la comida. Exacto, le va a hacer más mal, y le va a hacer mal un montón de cosas. Claro. Entonces, debo ser, ¿qué es lo más importante aquí? Debo ir a una consulta con nutrición sí o sí. O sea, es súper importante poder educar, hacer la parte de educación nutricional con un experto. No guiarnos por redes sociales, no guiarnos por lo que me dijeron porque cada persona es un mundo. Claro. Entonces, el punto es tener una consulta nutricional que me dé esas bases, esa guía en la que yo diga, a ver, esto sí, esto no, ¿por qué? ¿Con qué periodicidad? ¿Cómo lo hacemos? En cuanto al gluten, es un poquito más complejo el manejo, pero tampoco es imposible. O sea, tenemos diferentes opciones. Hay algunas que a veces ya lo toleran, otras no. Pues generalmente el gluten, trigo, cebada, centeno. Entonces, generalmente con el pan va a ser un poco más difícil, pero ya como mamitas, he tenido pacientes que ya las mamitas se idean y dicen, le estoy haciendo pan de quinoa, ¿qué pasa si le doy el de masa madre? Y si es que le doy tortitas, por ejemplo, hay estos cereales, como decía yo, de quinoa y estas tortitas de acá. Sí, eso sí, obviamente vamos a hacerlo de a poco para no llenarle de ultraprocesado. ¿Qué pasa con las frutas, los vegetales, los granos en este tipo de intolerancias? Nada. Claro. ¿Y qué es eso? Lo más natural. Lo más importante. Entonces debo yo saber cómo equilibrar, por eso mismo tiene que haber una consulta con nutrición, porque vamos a hacer un equipo, ¿no? Tiene que estar ahí el pediatra, obviamente, en el caso de gastroenterólogo pediatra, en caso de ser necesario, y nutricionista, y si es que está afectando mucho mi convivencia con el entorno, debe haber algún tipo de ayuda psicológica también. Pero todo esto a la larga va a hacer que se familiarice y luego va a ser súper fácil, y los niños son los más, cuando son más pequeñitos, son los que más ayudan. Sí. Entonces sí es muy importante, pero también no poner esas palabras de no, tú no puedes, no, es que contigo qué voy a hacer porque no hay cómo irse a donde queremos porque no puedes de esto. Entonces ahí le hacemos chiquito, ¿no? O sea, le hacemos que se haga realmente miedoso a los alimentos. Entonces, si es que tenemos una buena guía, el niño es tranquilo, es feliz. Entonces necesitamos justamente involucrarnos desde la parte de la alegría en ese lado, por más difícil que sea. Y ahora nosotras como mamás en casa muchas veces decimos, ¿y ahora qué le doy de comer?
ya no sé qué darle de desayuno, ya no sé qué hacer en el almuerzo. A veces Solo a lo ti de te la- pasa, Carito, eso. ¿Qué? Sí me pasa. A veces pensamos que, bueno, lo que me sobró del almuerzo le voy a dar en la merienda. Y a veces pensamos que estamos en lo correcto, que estamos ahorrando, que estamos siendo productivas en casa. Pero Eli, desde tus conocimientos como nutricionista, ¿cómo planificar? Y me encanta esto de que podamos incorporar a nuestros hijos en este plan de las compras y de que ellos Hacer también las lo listas. preparen. La lista Ajá, de entonces alimentos. igual podemos hacer este plan de qué vamos a desayunar, qué vamos a almorzar, qué vamos a merendar, qué snack te puedo dar entre el día, entre la tarde. Creo que eso también es importantísimo, que podamos tener ideas de qué alimentos sí en un desayuno, qué alimentos sí en un almuerzo y qué alimentos sí y no en una merienda. Por ejemplo, en el caso del desayuno podemos ver una regla sencilla como de manera general, no siempre va a ser personalizado, pero para verlo de un punto más general, que tenga siempre una fruta fresca. El Podemos ver desayuno. frutas de temporada, pueden Ujú. ser cítricas, dulces, preferible una sola y posteriormente vamos añadiendo. Y no jugo de Y fruta. no jugo, siempre Ujú. fruta al Fruta natural. picada. Exacto. Y Ujú. ahí, por ejemplo, íbamos con las texturas. Si es crujiente, es dulce, ¿qué es? Entonces, irle preguntando qué color tenía, incluso para que se acuerde qué desayunó, por ejemplo. Entonces, tenemos fruta, proteína, carbohidrato y lácteo. En la parte de proteína, huevo, por ejemplo. Ujú. Puede ser también queso, que igual es lácteo, sí, pues proteína. En el caso de el carbohidrato, entonces tenemos, por ejemplo, el pan, puede ser un sándwich del queso, Ujú. el huevito. Entonces ahí tenemos fruta, digamos, una taza de papaya. Si Ujú. hablamos de niños más grandes, ya es una taza. Podemos guiarnos por las porciones de las manos. Por ejemplo, una unidad pequeña, en el caso de la mano, De cabería cada así, es una hijo. fruta. Le voy a decir a mi hijo, Exacto. muéstrame tu mano. Esto Más puedes o comer. menos, claro. Pero es solamente, más, pero no no más. decirle como, o sea, solo pensarlo, decir Ya. nosotros, ya esa era la cantidad. Le dices, Ujú. mira, vamos a jugar con las manitos. Entonces, ya. Vamos a poner las manos como, por ejemplo, ya vamos a ir en el almuerzo, las dos manos como canastita, esos vegetales. Entonces, así les explicamos. Entonces, y viendo por la fruta que explicábamos, la proteína, el carbohidrato, entonces tenemos sándwich de queso, huevito cocinado, papaya, una taza, si hablamos de niños más grandes, y un vasito de leche. Para los niños el huevo es todos los días, ¿está bien? ¿Qué recomiendas tú? Dependería de la actividad que tenga, sí puede consumirlo, preferible que sea cocinado. Debe pasar, o sea, el tiempo no debe ser menor a 8 minutos desde que el agua hierve, de 8 a 10 minutos. Si es que es tibio, ya podría producir algún problema de salmonelosis, que es complicado. Pasado el tiempo que les decía, los minutos después de lo que hierve, en cambio se pardea la yema, ya no da los nutrientes que necesito, la Ujú. proteína no se absorbe como necesito. Entonces todo tiene su tiempo. Y lo más fácil dentro del huevo cocinado es que no tengo que yo estarle bien. Pongo cronómetro lado, mientras hago claro. otra cosa, mientras Y no pico la tengo que fruta. ponerle aceite ni nada. Claro, y tampoco tengo que estarle viendo ahí que esté listo. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Organizar ciertas frutas y tener picados, porque no nos vamos a levantar ese rato a picar por montones si somos 5, ¿no? Entonces, ya tenemos las frutas ciertas que se pueden tener picadas, organizamos y con eso ya sabemos qué vamos a hacer. La lonchera se puede preparar el día anterior ciertas cosas, ya tener picadito y le pasamos a los Recipientes. recipientes que Ujú. tengan estos seguros herméticos Claro. para que no se dañe. Ujú. En el caso, por ejemplo, de la bebida, que hablamos de lácteo, puede ser leche, puede ser yogurt. Ahí obviamente entra este punto de ver qué nomás tiene. Hay yogures que tienen un montón de ingredientes, no sirve. Entonces El igual yogur griego. funciona bastante bien. Hay un montón de marcas que no es griego. Entonces lo que hay que ver ahí es que tenga lo Es mínimo ecuatoriano. posible. Ajá, que tenga lo mínimo posible para que de esa manera, o sea, es el cultivo lácteo tiene que tener, no tiene que tener azúcar, Ujú. va a decir proteína, alguna cosa así, unos 4 a 5 ingredientes. No más. Y el valor de proteína en etiqueta es más alto. Entonces, Sí. es un tema como bastante complejo de leer etiquetas y todo este tema, pero no necesitamos como que hacerlo de una manera muy drástica, sino más bien lo que decía, menos ingredientes, más calidad. Si son alimentos frescos, frutas, vegetales, granos, es lo mejor.
Entonces, así. En el caso, por ejemplo, del almuerzo, el platito, como para tener una idea, la mitad de plato vegetales, la cuarta proteína, la cuarta carbohidratos. Carbohidratos, arroz, papa, fideo, yuca, verde maduro, granos. En la parte de proteína, pescado, pollito, pavo, en baja cantidad carne de res. En el caso de los niños sí podemos incluir cerdo. Todo depende de cómo esté. Si es un niño que está con un exceso de peso, una obesidad, es diferente a un niño que no tiene ninguno de estos problemas. Pero también no es que le vamos a restringir, sino educar, y justamente ahí viene la ayuda profesional, porque Claro. cada niño va a ser un mundo. Así En el es. tema de las ensaladas, lo más colorido, lo más crujiente que se pueda, limoncito, sal. En el caso de la grasa sana, aguacate o aceite de oliva, entonces vamos como que creando. Decían las porciones de la mano. La palma de la mano, que sería desde el borde de la mano hasta la última falange del dedo meñique, sería como un cuadradito la cantidad de proteína, como para tener una idea estándar. Y para un grande también. Ajá. Ok. En el caso de las dos manitos juntas, que les decía la canastita, vegetales. Y en el caso de carbohidratos, un puñito totalmente cerrado, es decir, así, ¿no? Un puñito cerradito. Así que poquito. Entonces, han de decir. Sí, claro, ahí, por tan ejemplo, poquito el arroz. ahí siempre va a ser cuarta, porque a veces es medio plato de arroz, Exacto. una rodaja de tomate. El chimborazo. O sea, es al Claro, revés. es al más revés. ensalada. Exacto, es más de ensalada, carbohidrato, normalmente la cuarta y normalmente Proteína, la proteína la otra cuarta. Eso es como para tener una idea general. General. Obviamente si estamos en entrenamiento es otra cosa, pero es una idea como de manera generalizada cómo podemos ver macros, puede ser como que de una manera macro cómo vemos el plato. En el caso de la cena, ¿podemos repetir almuerzo y cena? Sí, y no del todo. Sí, si es que, por ejemplo, digamos que nos sobró. Hicimos menestra de lenteja con un pollito y la ensalada. ¿Qué podemos hacer por ejemplo, el arroz? Para no darle exactamente lo mismo que me diga otra vez, porque a veces incluso se quejan, ¿no? Sí. Entonces ahí, burrito, una La tortilla de tortillita maíz, con el pollito, que ya no la es empresa, lenteja. es desmenuzado, el frijol y la ensalada. Entonces, ¿qué hice de diferente? Cambié una cosa por otra. Ujú. Entonces está ya. bien. Igual también decirles, mira, en este momento yo tengo algunas actividades, lo que sí, a veces sí nos toca repetir un poquito, obviamente cantidad. En los niños sí pueden comer el plato del almuerzo en la cena. Y decirle, mira, no puedo yo ahorita hacer otro plato porque no estoy con el tiempo disponible, pero necesito que tú consumas de esto y lo estoy haciendo con todo el cariño del mundo. Claro. Entonces, explicar desde ese punto es algo que, por ejemplo, a mí me decían. Y era como que justo me ponía a pensar cuando venía y le decía, a ver, mi mami no me ha dicho y punto. Tienes que comer y punto. Soy tu No, madre. exacto, sino más bien desde el área de que sí necesitamos de incluir los alimentos de a poco. A veces incluso estos tiempos de demora era algo que a mí me pasaba. Me demoraba un montón y tenía que recalentar. Entonces, Claro, y ahí, también por pierde ejemplo, sus nutrientes. ¿no? claro, por supuesto. Entonces, lo que pasaba ahí era que había que indagar un poquito más allá. A ver, ¿por qué nos demoramos? Podemos tener algún tipo de pantalla que nos está distrayendo. Puede ser que estemos conversando mucho. Entonces, ¿qué pasaba ahí? A ver, entonces nos vamos a dedicar ahorita todos a comer y tenemos un tiempo prudencial. Si vemos que está en una velocidad súper baja, entonces tenemos que montarle un poquito la velocidad, ya no a 50 kilómetros, sino a 60. Entonces, si vemos que está en 100, le dices, a ver, tranquilo. O sea, no pasa nada, El ritmo. tenemos que ir despacio. Y ahora, los niños en la merienda. Tengo dos preguntas. Una, ¿cuál sería la hora ideal antes de que vayan a dormir para la cena? Y también, ¿qué tipo de bebidas? ¿No? Porque siempre dicen la lechecita es buena para que se calmen y duerman. ¿Qué dirías al respecto ya en la cena cuando se trata de bebidas? ¿Y cuál sería la hora tope antes de que vayan a dormir? Por lo menos debería pasar 2 horas después de lo que hayan comido, de Ujú. preferencia 3. Es decir, si acabaron de comer a las 7:30, pues 3 horas después para que pueda haber digerido todo lo que consumió. Porque ¿qué va a pasar? Si es que ese rato se acuesta, come 8:30 y se dormir. acuesta, primero no va a dormir, no va a conciliar el sueño, se va a sentir hinchado y puede producir reflujo. Entonces, los problemas de ahora, generalmente el mayor causa de problemas gástricos desde pequeñitos es uno, que tenemos niños muy, muy expuestos a pantallas todo el tiempo y eso hace que sus niveles de estrés incrementen. Segundo punto, que todos estamos de apuro, comemos ya al apuro, cenamos, no tenemos nuestro tiempo. Como adultos nos debemos demorar 30 minutos por comida. Por Ya. ejemplo, la cena 30 minutos.
Si me demoro menos, lo siento, no estás comiendo conscientemente, entonces debo tener mi tiempo. Entonces ahí, si nosotros comemos apurados, reloj ahí. Ajá, con ahí un por ejemplo, cronómetro vamos a comer. con un playlist ahí para no estar como que estresados. Entonces, igual las cantidades, decía, depende de cada niño. Y en el caso de las bebidas, por ejemplo, si es una leche, puede ser un batido de fruta natural que no contenga azúcar añadido, por supuesto. Sí, no es que una bebida, un alimento en particular va a ser un proceso de me va a hacer dormir, me va a hacer descansar. O sea, es un mito entonces Claro, eso. es un mito Wow. total, porque ni un alimento por sí solo, ni una bebida, algo que me acuerdo ahorita es, alguna vez me dijeron, comer tomate de árbol en ayunas ayuda a bajar el colesterol. Entonces yo... Deme 3. Ajá, claro, entonces comamos tomate todos los días, Ya. desde que soy chiquita. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es un mito total porque un alimento o bebida por sí solo no hace nada. ¿Qué pasa si yo me como el tomate, pero tengo una cantidad excesiva de carbohidratos, de azúcares, no consumo funciona. vegetales? No funciona nada. Así me como el tomate, que no, o sea, el tomate es muy bueno, tiene muchas propiedades, pero solito no hace nada. Si no tengo actividad tampoco. Entonces necesita todo un balance y una estructura para que de esa manera funcione. Claro. Entonces sí es un mito que una u otra bebida. Eli, en nuestra cultura ecuatoriana, desde que yo tengo uso de razón, está que siempre compramos el dólar de pancito o los 10 pancitos para la merienda, para el café de la noche. Eso es algo que en todas las familias ecuatorianas. Café con pan es la Café con merienda. pan es la dice. merienda. Y así enseñamos también muchas veces a nuestros hijos el pancito, ¿qué vamos a merendar? Y el Café con pan. chocolatito con leche, azúcar y el pancito. ¿Está bien que lo hagamos así? No. Los niños necesitan más nutrientes que un adulto por el hecho de estar en crecimiento. Ellos sí necesitan un plato que contenga vegetales, carbohidrato y proteína en la noche, porque están en un O proceso sea, de si no, crecimiento. no les estamos alimentando bien. Claro, es No es. insuficiente para ellos porque necesitan consumir mayor cantidad. Lo que sí, vamos a hablar en este caso de niños sanos, ¿no? Que es como que las cantidades que decíamos. Si ya tiene un proceso de sobrepeso, obesidad, no es que no le vamos a dar, pero va a disminuir su cantidad. En el caso, por ejemplo, no está mal si tenemos ganas del chocolatito caliente porque hace frío y todo, pero ¿qué haría? Darle su platito. Tal vez, por ejemplo, le pondría las cantidades un poco más pequeñas y en el caso del pancito, igual un pancito, pedacito también. su lechecita y todo. ¿Qué pasa con el chocolate? No es malo, pero hay chocolates y hay chocolates que son solo azúcar o Claro, emulsificantes. que no son realmente que no chocolate. son chocolates. Así es. Entonces, ¿qué pasa ahí? Siempre el chocolate que tenga azúcar no es chocolate. Entonces tenemos que elegir chocolates que sean puros, cacao orgánico. Las cantidades de añadir son muy pequeñas. A veces decimos, pero sí es un poquito más caro. Hay muchos precios, hay muchas marcas, pero sí hay algunos que tenemos que poner cantidad pequeña para que mi leche quede muy chocolatosa, ¿no? Que es lo que nos gusta. Y en el pancito le pongo, por ejemplo, su quesito. Entonces tal vez no se acabe el plato y eso. Entonces vemos más o menos cuánto avanza y de esa manera le vamos poniendo, digamos, ensalada y proteína y después como que mi pancito con el chocolate. Ya no le pondré tal vez ahí el carbohidrato como tal. Claro. Ahora, también hay una realidad de el niño mal comedor. Porque, pero, El picky. y o sea, el picky, ¿no? El que no, esto no como, esto no quiero. ¿Cómo podemos ayudar también? Y yo estaba pensando mientras hablaba y leía un poco del niño mal comedor, siempre pensamos en el niño que no come, pero creo que también el niño mal comedor es el que come cosas que no son saludables y se puede ir al extremo de que están bajos de peso o al otro extremo que están con obesidad. ¿Cómo manejar también esta realidad que también vivimos, ¿no? en nuestros hogares? Hay edades que son un poco normales para que sea picky. Los 2 ya. años es una edad como crítica, en lo que no quiere nada, no le gusta esto. No. Entonces, O sea, ¿eso es tenemos como que- normal hasta cierto punto o cómo? Hasta cierto punto, siempre y cuando no haya falta de respeto con los papás, no me empiece a botar la comida porque no está teniendo límites, pero sí es como que una edad en la que está empezando a conocer muchas cosas. Entonces ahí el tema de jugar con las texturas, con los colores, es bien importante para que sepa la importancia de. Ujú. Y aquí aprenden palabras nuevas, ¿no? Empiezan a decir ya palabras bastante elaboradas. Por ejemplo, a los 5 años, digamos, empiezan a decir palabras elaboradas y no sé de dónde se sacó. Ujú. Entonces ¿Dónde ahí, por aprendió? ejemplo, le podemos decir de una manera ya más estructurada, que no es lo mismo que a los 2. A Claro. veces empieza igual tipo 10, así. Hay que ver, tipo 10 años, hay que ver cuál es la razón.
¿Será que en la escuela está pasando algo que por eso no quiere comer? ¿Será que le estaban diciendo como que no sabes que este alimento te engorda, entonces por eso no quiere comer? ¿Será que escuchó en redes sociales, que es algo muy común? Entonces hay que ver el origen. ¿De dónde viene que ya no quiere esto? Pero si antes le encantaba, ¿por qué ya no quiere? Entonces, a ver qué pasó. Nos sentamos, nos ponemos en su altura y decimos, a ver, si necesitamos conversar, ¿qué pasó? Quiero que me cuentes. Y ahí sacamos muchos temas de, no, lo que pasa es que me dijeron que esto engorda. Entonces ya no quiero. ¿Y ahí qué pasa? El hijito, ¿estás delgado? Sí, pero no quiero. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Lo que tenemos que hacer es estructurar una cultura que vea, como decía, a todos los alimentos buenos y algunos en cantidades pequeñas. Entonces, si empezamos por ahí, esto va a ser menos probable. Entonces, hay edades, como decía, en las que sí puede pasar, pero si hacemos ejercicios dinámicos, podemos ayudar, que los que decíamos antes, podemos ayudar a que estén más involucrados en la parte de la alimentación. No decirles como que sí, tenemos que imponerte, pero come, come, come. Ahí peor, no, me la está volando ahí en su mundito y no está distraído. Entonces, sí pasa mucho tiempo en el que somos un poco quisquillosos, que es esto de piqui o mal comedor, o mal comer, ¿no? Es que él es mal comer, así mismo es, déjale. Y eso se queda hasta cuando son grandes. Dice, es que yo soy mal comedor y entonces no quiero comer. En algunos casos sí, en otros no. En la adolescencia normalmente cambia porque en cambio su cuerpo ya les pide. Y barril sin fondo se vuelve. Claro, yo me acuerdo que como hacía ejercicio y todavía comía 7 veces al día, era como que, es que tengo hambre, mami, ¿me puede enviar 2 colaciones? No me es suficiente. Entonces sí, y eso digo, nunca regalaba ni nada, sino que hay etapas. Entonces ahí, por ejemplo, sí sabes que al momento tal vez no quieres, ya perfecto. Pero, ¿qué te parece si intentamos por lo menos? O sea, es necesario porque necesitas, valga la redundancia, esa energía que te da la comida. O sea, educar desde esa parte, ¿no? Y aunque sea difícil de decir, no estresarnos, porque a veces empezamos a gritar y creemos que así va mejor. Yo recuerdo, creo que eras tú, Berito, que decía que tu hija o tu hijo te dice, cuando me gritas yo no entiendo. Eso es mi hijo. Dice, mamá, cuando tú empiezas a gritar, yo ya no te escucho. Los hombres han sido así. Sí, es que su mente, ¿qué hace? Empieza como que, no, lo que digas, mamá, pero no te voy a escuchar. Porque ya se perdió. Entonces empieza a divagar su mente porque dijo, bueno, se cerró a un punto en el que puso una barrera. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Si es que empezamos desde pequeños, así como dice el versículo, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aun cuando llegue a viejo, no se apartará de él. En la adolescencia sí que nos vamos un poquito por la tangente, pero todos, por ejemplo, yo igual fui adolescente en la que a veces no quería una cosa, no quería otra cosa. De niña fui un poquito piqui, más o menos. Y ahora eres nutricionista. Y en la adolescencia a mí se me disparó porque yo les decía, mami, es que yo tengo hambre retardada. ¿Sabes? Pero ¿qué pasaba ahí? Por ejemplo, yo me di cuenta que ciertas estrategias que en mí hicieron, yo decía, lo que pasa es que no funcionaba. Estaban frustrándose. Que ya por poco se me dormían al lado de la mesa porque no acababa. Entonces era como que yo decía, no era como que la manera, porque no sabían, no les podemos culpar. Pero tal vez verle desde otro punto. Entonces, desde a ver por qué. Entonces yo decía, debe haber habido alguna razón y ahora yo las he descubierto y he dicho, ya por eso, estaba preocupada porque tenía, yo que sé, muchos deberes que hacer. Entonces me entretenía porque no quería llegar a eso de hacer esta responsabilidad. O sea, estaba como que yéndome un poquito por... Entonces hay que ver por qué vía es. Si es en realidad, a veces es por llamar la atención. No siempre. Ahora con el tema de la tecnología hay muchas cosas que no son por llamar la atención. Tú les escuchas a los niños hablar de un montón de aspectos que tú decías, a ver, yo a esa edad, ni idea. Entonces, por ejemplo, ahora a los 12 años ya se maquillan. Yo a los 12 años jugaba con Barbies. Claro, estaban las muñecas ahí. Nada. Entonces, son cosas que todo el ambiente ha cambiado y es importante conocer. Involucrarnos incluso en estas redes que a veces nos parecen un poco diferentes, ver qué están viendo. Claro. ¿Qué están escuchando? ¿Qué les están diciendo? Esto de la imagen corporal y la percepción errónea de la imagen corporal, que un delgado es aceptado, que una persona con un peso mayor no irnos de esta cultura de dieta, sino más bien pensar en que nosotros tenemos que
alimentarnos de manera sana, adecuada para lo que requerimos, tampoco irnos al extremo de que si estamos ya con una enfermedad no aceptarlo, sino más bien ir al punto de tener un balance siempre, en el que sí podamos alimentarnos de manera adecuada, en el que si a veces, por ejemplo, es el cumpleaños, queremos una pizza, todos lo disfrutamos, no se va a sentir culpable el niño de que ya comí la pizza y ahora nunca en la vida mencionar la palabra calorías en los niños y adolescentes. ¿Cuántas calorías tenía? No, imagínense la Contando con frustra. ellos. Contando jamás, nunca en una etiqueta, por favor, no miren calorías, no cuenten calorías. Y no digan eso enfrente de los hijos. Claro, y no digan, a ver, necesitabas 1200, ¿cuántas te has comido? No, o sea, yo como nutricionista no lo hago ni en mí. Mm. O sea, ni siquiera cuando estaba en la parte estudiando y todo, decía yo tengo que buscar un método para poder aprender el ejercicio de calcular, que como nutricionistas lo hacemos, pero que no me afecte en lo que estoy consumiendo. Claro. Entonces aprendemos a contar porciones, aprendemos a ver nutrientes, no a contar calorías. Y eso Que es es súper importante. Que Wow. nos bajamos la aplicación que cuenta calorías para ver cuánto necesito. No, porque el alimento va más allá, va a un tema de nutrirme, va un tema de la parte emocional, de cómo me llena, de cómo me hace sentir, de que, digamos, yo tengo una vivencia, ¿no? Huele a tostado y es 5 años de infancia, sopita. O sea, es para mí, ¿no? Huele a pan, el pancito que hacía mi abuelo en la casa. Entonces, cada cosa tiene su conexión. Por supuesto. Y eso es súper importante. A ver, ¿a dónde te lleva este alimento? ¿A dónde te transporta? podemos, No cuántas calorías tiene. Tal vez hasta cierto punto dañar esa imagen, ¿no? Ay, el Claro. tostado es malo, ay, el pan es Ujú. malo. En lugar de buscar tiempo, espacio y cantidad a las comidas. Y quizás en este mundo tan bombardeado, ¿no? De la imagen que hay un libro de Dana Gresh que dice, madres críen hijas satisfechas con su imagen. Y una de las cosas es que empiezas a leer el libro y dice, primero, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu comunión con Dios y cómo estás tú para no presionar a tu hija o en este caso al hijo también, ¿no? Ujú. Que estás muy gordo, que estás muy flaco, o sea, y eso puede afectar también la manera como nuestros hijos miran la comida y se acercan a este maravilloso regalo de Dios. Yo siempre digo, Dios pudo haberse inventado un enchufe para que nosotros nos alimentemos, pero no hizo eso. Nos dio la posibilidad de disfrutar, elegir la comida y disfrutar esta maravillosa oportunidad que tenemos de las papilas gustativas, decir, esto es salado, esto es crujiente, esto es rico, pero a veces hemos endiosado también a la comida o tal vez odiamos a la comida por muchas cosas que no nos permite vivir una vida saludable en ese sentido y creo que es importante. Por eso me gusta, Eli, que tú hablas de manera integral, el poder enseñar a nuestros hijos a alimentarse bien, pero también empieza por nosotras como madres y también tener una relación saludable con la comida en lugar de solamente decir esto es malo, esto es bueno, así, esto, y luego estarnos quejando, ay, hoy comí mucho carbohidrato y mañana, y nuestros hijos están escuchando y luego ellos van a replicar eso y uno dice, ¿de dónde sacó eso? Muchas veces puede ser de nosotras mismas. Así es. Claro, y a veces utilizamos como estas palabras y le preguntas, pero ¿de dónde salió? Es que tú dijiste ayer, comí demasiado carbohidrato y por eso ha de ser que subí. Entonces el niño se lleva, comí demasiado carbohidrato, subí. Si le ven a la mamá que se pesa, que tiene la balanza y está solo pesándose, ¿qué va a hacer el niño? Lo mismo. Yo siempre digo, no tengan balanzas en la casa. Así Sí, es verdad. Yo tengo balanzas en mi casa. ¿Creen que saco para yo pesarme? No, ahí están cuando tengo que hacer consulta, ahí saco. Para las maletas, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, se saca ya el momento de usar. Pero así que yo, por ejemplo, y tengo equipos en los que me ayudan muchísimo. Pero imagínense si yo haría esa cultura, ¿cómo estaría de estresada en ese caso? Entonces, si uno como profesional que sabe cómo controlar no lo hace, peor aún, mandar a hacerlo en casa. A ver, pésese tanto, hagas esto todos los días. No. Sí, eso no logra tener una alimentación, una relación adecuada con la alimentación sana, sino lo ¿sabes? contrario. Esto de la relación sana con la comida también es una herramienta que yo siempre digo, usa Dios para generar carácter en nosotros, porque se genera dominio propio. Saber de que
o puedo ir al exceso de decir, no, esto, lo que hablábamos, que me escuchen decir esto, no, esto sí, y me voy a pesar, ya comí demasiado, las calorías y todo, o ir al otro extremo de, me voy a comer todo, después hago ejercicio, me tomo mucha agua y voy a comer absolutamente todo. Para estos dos polos opuestos, creo que necesitamos carácter y desarrollar dominio propio. Igual cuando sobre nosotras mismas, pero también sobre nuestros hijos, porque muchas veces les damos rienda suelta de que coman absolutamente lo que tú quieras, o esto no vas a comer, y generamos ese temor, esta relación fea con la comida, y cuando lo que Dios quiere es que disfrutemos, como decías tú, Berito, disfrutemos de todo lo que Él ha creado para alimentarnos, para disfrutar, y en medio de todo esto, ser agradecidos con lo mucho que tengamos en mesa, ser muy creativas con lo que hay en la alacena, en la refrigeradora, o con lo muchísimo, poquísimo que haya, saber ser sabias, pedir mucha sabiduría. Yo he tenido que aprender eso, mucha sabiduría, mucha prudencia, enseñar dominio propio, incluso las cantidades. Tenemos que toda esta ración que hay tiene que aguantar toda la semana, pues para tantos días, y todo eso pule el carácter en la familia, en nosotras mismas como mamás, y es un gran aprendizaje para saber disfrutar y tener una crianza saludable también en ese sentido con nuestros hijos. Claro que sí, yo creo que hemos abordado muchas cosas y podríamos seguir hablando porque Eli es una enciclopedia ahí con respecto a este tema, el tener cuidado ya cuando vienen los adolescentes, hablar de las contexturas de los hijos, ¿no? Y a veces decimos, no, todos tienen que ser talla tal, porque, y no es así. Obviamente no podemos irnos a los extremos, pero todo que también hable de la sabiduría, ¿no? A veces hablamos de sabiduría en cómo disciplinar a los hijos y creo que la alimentación es parte también de discipular a nuestros hijos, de guiar a nuestros hijos, de enseñarles a ser buenos mayordomos tanto de la comida como de sus cuerpos. Y yo por eso quiero agradecerte, Eli, por este tiempo, porque das esperanza, pero también nos desafías a poder vivir de una manera que también agrada a Dios, ¿no? El agradar a Dios también es parte de una buena alimentación y de poder ayudar a nuestros hijos a que se alimenten de esa manera. Nuestra querida Eliana Maldonado es alguien que también está en redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar en redes, mi querida Eli? Estoy como @nutricionista.quito y mis iniciales que es EMG. En Instagram, en Facebook. Son las redes donde más tengo movimiento, donde tengo algunos tips también. Y no sin antes agradecerles muchísimo por la oportunidad, por estar acá. Justo decíamos, no nos podemos ir, pero horas conversando. Y justo la idea de estos espacios es que podamos dar a conocer la importancia de la nutrición, la importancia de la nutrición profesional, de siempre averiguar dónde estamos yendo, si nuestro profesional en realidad está capacitado. Ahora el uso del internet también tiene muchas partes interesantes, ¿no? Podemos investigar si es que tiene el registro de títulos, podemos ver qué experiencia tiene, todo podemos ver. Entonces, siempre que vayamos a un especialista, buscar que realmente sea un especialista certificado, capacitado, que tenga todo en regla, porque no estamos poniendo nuestra vida en manos de un profesional, en todo sentido. Y también eso es lo que nos invita a Dios, ¿no? A cuidarnos nosotros. Nuestro cuerpo es el templo y si nosotros nos cuidamos, nadie más nos va a cuidar. Cuando somos pequeñitos, nos cuida la mamá. Pero de más grandecitos nos cuidamos nosotros. Bueno, la mamá siempre nos está cuidando, sí, pero sí tenemos como mayor libertad para elegir. Claro. Entonces es importante tener una relación con la comida adecuada, es importante marcar estos límites para no llegar al un extremo, al otro, para cuidar qué es lo que decimos, ver cómo está nuestro corazón y cómo les hablamos, qué mencionamos. Y también ¿cómo hacemos que nuestra nutrición realmente sea un fortalecimiento de nuestro corazón y de nuestra alma? Porque si no es así, no llegamos a nada. A veces, incluso en familia se conversa y dicen, no, pero es que capaz no quiere, porque como ella es nutricionista, entonces puede ser que no quiera esto.
O sea, ¿cómo lo llegamos a asumir? Si la persona sabe cómo es su alimentación, hay que aprender también a respetar. Si una persona algo no consume, no le gusta, sabe por qué lo está haciendo, está cuidando su salud de cierta manera. Si no tiene estos límites, la gente a veces solamente dice las cosas y no sabe cómo estamos viviendo. Entonces es importante no decir algo si es que no va a ser algo positivo, y si es que quieres dar un consejo o quieres, pregunta primero cómo se encuentra. Claro. No lancemos así al aire las cosas, porque es algo que yo digo, hay una parte en la Biblia que dice, por parafrasear, ¿no? O es, haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, que sería como el lado parafraseando un poquito. Entonces, si yo no quiero que juzguen mi cuerpo, ¿por qué yo me veo en la necesidad, o por qué tengo que tener el permiso de hacerlo? ¿Por qué tengo que hablar yo de un cuerpo si a mí no me gusta que lo hagan de mí? Y así no me interese, tampoco tengo yo ninguna facultad, ni tengo un permiso para hacerlo. No me preguntaron. Entonces no debo hacerlo si es que no voy a dar algo que le alimente a esa persona de una manera emocional. Claro que sí, wow. Bueno, queremos agradecer a Eli, hemos aprendido un montón y esperamos que esta sea una como agüita fresca en medio de esa batalla de los hijos que no quieren comer o no sabes qué darles de comer. Tener estas pautas generales, pero como nos ha dicho Eli, lo importante también es tener un acompañamiento en este sentido, sobre todo con el bombardeo que tenemos hoy. Y agradecerte, Eli, una vez más, y decirte a ti también gracias por habernos acompañado en este podcast de Cosas que no nos dijeron. Nos puedes seguir también en redes sociales como HCJB, también en nuestra página web hcjb.org. Se está alimentando constantemente de nuevo contenido y también de los capítulos de este podcast. Recuerda que siempre estrenamos nuevo capítulo cada martes a partir de las 4 de la tarde, así es que también que puedas ahí poner en tu agenda, ¿no? Decir, ay, hoy me toca cosas que no nos dijeron y vamos a acompañarles, y también que puedas compartir este contenido. Nuestro anhelo, más que sea conocido el nombre de Carito, de Vero o de Eli, nuestro anhelo es que puedas tener herramientas que te alimenten, que te nutran y que te motiven a poder construir una familia, un hogar, amistades saludables, y eso es lo que hacemos en HCJB constantemente. Así es, y con un corazón agradecido porque nos acompañas, porque nos dejas tus comentarios y también oras por este ministerio de HCJB. Te dejamos un gran abrazo y te decimos que no te pierdas el siguiente episodio. Chao, chao. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.